La humedad del cuartito prestado me calaba los huesos, sobre todo en las madrugadas. A veces el agua del termo amanecía helada y la cocinita eléctrica chispeaba cuando intentaba encenderla. Me acostumbré a vivir con lo justo 2 mudas de ropa, un par de sandalias resistentes y una silla plegable que usaba tanto para comer como para coser botones por encargo. No me quejaba. Nadie habría escuchado de todos modos. Mi hijo Iván hacía tiempo que no llamaba. Cuando lo hacía era por compromiso para saber si necesitaba algo, pero sin ofrecer nada. Y su esposa Luna. Luna siempre había sido más directa. La última vez que la vi, estaba repartiendo empanadas en un edificio donde trabajaba una amiga suya. Me reconoció desde la puerta giratoria y soltó una risita cruel. «Pero esa no es tu madre. Iván, vaya, qué empanadas tan nostálgicas. Saben a posguerra». Yo bajé la cabeza, entregué el pedido, cobré con manos temblorosas y me marché sin responder. No tenía fuerzas para explicaciones. La vida dio un giro inesperado un miércoles cualquiera mientras enjuagaba calcetines en el lavabo. Sonó el móvil, un número desconocido. Dudé en contestar. La señora Valdira Quintela preguntó una voz formal. «Le hablo desde el despacho de Lisandro Guirao. Hemos sido designados para notificarle que ha sido beneficiaria única de una propiedad en Zaragoza». No entendí al principio. Pensé que era un error, una estafa, pero no. Confirmaron mi identidad, mi DNI, incluso el nombre del hombre que me dejaba la casa, don Laureano Pons, un anciano al que cuidé en silencio durante sus últimos 3 años, cuando todos lo habían olvidado. Colgué sin decir mucho. Me senté en la cama con las manos mojadas, mirando el suelo, como si la realidad se estuviera dibujando lentamente sobre las baldosas frías. Aún no terminaba de comprender lo que eso significaba cuando llegó un mensaje de Luna. Una imagen brillante tomada desde el exterior de una vivienda modesta, pero cuidada con rejas blancas y macetas floridas. «Mi madre está enamorada de esta casa. Gracias por pensar en ella, suegrita». Me quedé mirando la pantalla. Esa casa era la que acababa de heredar. Me bajé del autobús con el corazón retumbando en el pecho. No llevaba maleta ni bolso, solo una carpeta de plástico, con los documentos que certificaban lo increíble. Esa casa, esa dirección escrita en tinta negra, era mía. Caminé despacio por la acera de adoquines. El barrio era silencioso con árboles altos que lanzaban sombra sobre las fachadas. Algunas casas tenían cortinas floreadas, otras banderas colgadas en los balcones. La mía, según el número, estaba al fondo de una calle sin salida. Cuando la vi, se me apretó la garganta. Era más modesta de lo que imaginaba, pero tenía una verja blanca con pintura aún fresca, un jardincito delantero con jazmines rebeldes creciendo en espiral y una persiana verde que colgaba torcida como si esperara una mano que la enderezara. Metí la llave con cuidado. La puerta crujió como si despertara después de un largo sueño. Dentro olía a cerrado y a polvo antiguo, pero también a algo tierno como a muebles que han escuchado secretos. Recorrí el pasillo, con los dedos acariciando las paredes como si me asegurara de que eran reales. La cocina tenía una ventana enorme que daba al jardín. El fregadero estaba limpio. Una mesa de madera, aunque coja, seguía firme. Me senté. Por primera vez en décadas me senté en algo mío. No lloré como en las películas. Solo sentí una paz rara, como si una parte de mí, la más callada, se hubiera soltado el pelo y pudiera respirar. En algún punto mi móvil vibró. Un mensaje reenviado por error de una de las hijas de una vecina. Un grupo llamado Mudanza Luna. Sábado 10 ojos. Había listas de muebles, cajas numeradas, incluso una foto de un armario que querían colocar en la habitación de la madre de Luna. Ellos pensaban que esta casa era para su familia. No sabían aún que su familia no incluía mi obediencia. Colgué las llaves en un clavo junto a la puerta y al salir ya sabía que tarde o temprano intentarían cruzar ese umbral. Volví a la casa temprano con 2 bolsas de limones y una pastilla de jabón casero que me había regalado una vecina. El cielo estaba nublado, pero dentro de mí brillaba una claridad serena. Abrí la verja, con la llave en la mano como quien ya ha aprendido a entrar con seguridad donde antes solo imaginaba.
No llegué a cruzar el umbral. Desde el jardín escuché voces dentro, agudas, animadas, con ese tono que solo tienen quienes hablan como si el mundo les perteneciera. Me agaché entre los jazmines conteniendo el aliento. «Mira, mamá», dijo Luna, «si tiramos esta cortina entra más luz. Además el color es horrible. El salón es pequeño, pero si quitamos esa mesita fea cabe perfectamente tu diván. Y aquí, justo aquí», añadió Luna midiendo la pared, «con los brazos extendidos irá el espejo italiano. El grande. Así rebota la luz y da amplitud. Vas a estar como una reina, mamá». Edelmira caminaba detrás con un cuaderno tomando notas como si estuviera inspeccionando una propiedad comprada. Escuché cajones abrirse. Una de ellas soltó una risita seca. «Esto está lleno de porquerías viejas. A saber quién vivía aquí». Me ardieron las mejillas no por vergüenza, sino por un tipo de rabia antigua, densa, que me quemaba desde dentro. Respiré hondo, me sacudí el polvo de las rodillas y entré. Ellas se congelaron al verme en el umbral. «¿Qué hacéis aquí?», pregunté con calma sin levantar la voz. «Ay, suegra», saltó Luna. Nos adelantamos un poco para ir viendo ideas. Mi madre se ilusionó mucho, ya sabes. La edad, las emociones. Perdón si no avisamos. No hay nada que distribuir. Esta casa es mía y no necesito que la redecoren. Edelmira bajó la mirada. Luna, en cambio, dibujó una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Claro, claro. Solo estábamos viendo, no te preocupes». Asintieron, fingieron amabilidad y salieron por la misma puerta por donde habían entrado. Yo me quedé de pie mirando la pared donde iba a ir el espejo. Ese mismo día puse doble cerrojo en la puerta y supe que no se rendirían tan fácilmente. Vinieron un martes sin avisar. Iván tocó la puerta con los nudillos como si aún no supiera que esta casa, ya no era de nadie más que mía. Traía una caja de dulces finos envuelta en celofán, con un lazo granate que parecía salido de un catálogo. Detrás, Luna sonreía con una dulzura tan medida que dolía. «Mamá, ¿puedo pasar?», dijo Iván como si pidiera permiso por educación y no por necesidad. Les abrí. Dejé que entraran. Había puesto café por la mañana y la casa olía a tostado y romero. Nos sentamos en la cocina y yo esperé. «Hemos estado hablando», empezó él con ese tono ensayado que usaba de adolescente cuando pedía dinero, «y creemos que necesitas algo más cómodo, algo más seguro. Esta casa es grande, mamá, y tú ya no estás para andar subiendo escaleras ni arreglando fugas. Una residencia maravillosa», añadió Luna sacando un folleto de su bolso de cuero. «Hay actividades, personal médico, comida casera, excursiones. Vas a estar mejor que nosotros, suegrita». Me miró como nunca antes lo había hecho, con un afecto tan repentino que dolía más que cualquier desprecio. «Y nosotros nos encargamos de todo», continuó Iván. «Los pagos, el transporte, tus cosas. Solo hay que firmar aquí». Deslizó hacia mí una carpeta con varios documentos y un bolígrafo plateado. El folleto mostraba jardines amplios, ancianos sonrientes, habitaciones ordenadas. Pero lo que captó mi atención fue el último papel, más pequeño, más discreto. El formulario de cesión patrimonial, a nombre de Iván Quintela. Lo leí en silencio. Ninguno de los dos notó cómo me temblaban apenas los dedos. «Piénsalo como una mejora», dijo Luna acariciándome la mano. «Nosotros solo queremos cuidarte, es lo justo». Sonreí sin responder. Asentí con la cabeza con una lentitud calculada. Luego recogí los papeles y los guardé en un cajón. «Necesito unos días», dije sin levantar la voz. «Quiero estar segura de hacer lo correcto». Luna volvió a sonreír. Iván se puso de pie satisfecho. Los acompañé hasta la puerta. Y en cuanto el portazo cerró el aire tras de ellos, supe que ya no podía seguir sola en esto. Guardé los papeles durante 2 noches en la alacena junto al tarro del arroz. No por miedo a que me los quitaran, sino porque no podía mirarlos sin que me temblaran las manos. Dormía poco. Mi mente iba y venía por frases, miradas, silencios. Cada palabra de Iván me dolía más por lo que insinuaba que por lo que decía. El jueves tomé el autobús al centro y bajé 2 calles antes del despacho. No quería que nadie me viera entrar. El letrero decía «Guirao y Asociados»,
pero yo sabía bien a quién buscaba. Lisandro Guirao había sido quien me entregó las llaves, quien firmó los papeles, cuando nadie más se molestó en preguntar quién era yo para don Laureano. Me recibió con la misma cortesía sobria de siempre, pero en cuanto escuchó lo que me traía su rostro, cambió. Papeles para ingresar a una residencia y traspaso de propiedad en el mismo paquete, preguntó entrecerrando los ojos. Eso no es un descuido, es una estrategia. Asentí en silencio. Su hijo está buscando crear un caso de incapacidad. Si consigue que un médico le firme un diagnóstico leve, podría intentar impugnar su capacidad legal. Y si usted firma ahora, aunque sea bajo presión, es casi irreversible. Me mordí el labio. No era una sorpresa, pero escucharlo así, con esa frialdad técnica, me golpeó igual. Pero aún está a tiempo, continuó Lisandro. Le voy a recomendar a un geriatra de confianza. Hará una evaluación completa. Y si me lo permite, le sugiero algo más. Instale grabadoras. No para espiar, sino para protegerse. Usted no va a atacar, pero sí va a registrar. Saqué el sobre que me habían dejado. Lo abrimos juntos. Le mostré la letra de Iván, las firmas. Lisandro lo leyó con la serenidad de quien ya ha visto estas jugadas antes. Dejémosles creer que están ganando, dijo al final. Pero esta vez, usted va a decidir cuándo mover la pieza. Salí del despacho más ligera. Y esa misma tarde, sin hacer ruido, compré 2 pequeñas grabadoras en una ferretería del barrio. Vinieron 3 veces en la misma semana. A cada visita traían algo nuevo, una carpeta más gruesa, un documento actualizado, una tabla comparativa con costos de residencias y una calculadora en modo hiperventilado. Luna llevaba el cabello más liso de lo normal. Iván hablaba más rápido y ambos sonreían tanto que me dolía la vista. «Mamá, si vendes esta casa, ahora puedes asegurar tu vejez», decía Iván, como si estuviera haciendo una presentación para inversores. «Además estarías cerca de los niños». «¿O es que prefieres que tu nieta te recuerde como una señora amargada?», añadía Luna sin dejar de acariciarme el brazo. «Lo único que queremos es ayudarte. Es por tu bien». Grabadora número 1 encendida bajo el frutero. Después de los primeros intentos fallidos, comenzaron a torcer el discurso. Empezaron a dejar caer frases cargadas de sospecha. «¿No recuerdas que ayer ya hablamos de esto?», decía Iván con falsa ternura. «Te estás confundiendo mucho, mamá. Nos preocupa que no estés tomando la medicación». «¿Dónde están tus pastillas?», insistía Luna. «El otro día olía a gas». «Dejaste la llave abierta», grabadora número 2 colocada bajo el tapete de la entrada, cerca de donde se sentaban a insistir. No respondía. Solo asentía, le servía café, y cuando se marchaban, anotaba todo en una libreta con tinta azul, fechas, frases, gestos. A veces repetía en voz alta lo que acababan de decir para que quedara bien registrado. Egoísta, vieja, no piensa en el futuro de sus nietos, confunde los días. Susurraba a la grabadora con el corazón latiendo firme pero la mano serena. Ellos pensaban que estaban ganando, que el silencio era debilidad, que mi lentitud era prueba de deterioro, que la mirada tranquila escondía desorientación. Yo sabía lo que hacía. Y Lisandro también. Me llamó esa tarde. Valdira dijo: «Ya tenemos lo suficiente. El siguiente paso es tuyo. Tú decides cuándo». Y decidí, con fecha, hora y testigos. La jugada estaba lista. Solo faltaba el movimiento final. Les escribí un mensaje breve. «Os espero el sábado por la tarde. Quiero hablar con calma. Haré café». Respondieron en menos de una hora, como si hubieran estado esperando la señal. «Nos parece bien. Esta vez llevaremos los papeles definitivos». Ese sábado abrí las ventanas, encendí una vela de lavanda y saqué las tazas de cerámica que nunca usaba. Me puse un vestido gris y me recogí el pelo con una peineta de mi madre. La cocina olía a café recién hecho. En la mesa junto al azucarero coloqué una carpeta cerrada. Parecía una más, pero no lo era. Luna llegó con paso firme y sonrisa brillante. Iván traía una mochila con papeles, bolígrafos, sobres. Todo tan meticulosamente preparado que parecía una ceremonia. «Suegrita», empezó ella, «este paso es solo un trámite. Firmas y todo se resuelve. Hoy es el comienzo de una etapa mejor para ti.
añadió Iván sentándose frente a mí. Vas a ver que no te arrepentirás. Colocaron los documentos delante de mí. Me señalaron los espacios en blanco. Aquí, mamá. Solo aquí. Y ya está. Me incliné hacia adelante con lentitud, tomé mi carpeta y la abrí con cuidado. Coloqué sobre la mesa 3 cosas: un informe médico, con sello oficial, un documento notarial con firma de Lisandro y una hoja transcrita con frases exactas. Tú dijiste esto, Iván. Y tú esto, Luna. Está grabado. Tengo todo registrado, desde las amenazas hasta las mentiras. Sus rostros cambiaron. Luna se enderezó en su silla. Iván abrió la boca pero no dijo nada. ¿Esto qué es?, preguntó ella nerviosa. En ese momento la puerta se abrió sin apuro. Lisandro entró con un maletín y una copia de todo en la mano. Buenas tardes. Señores, esta es una notificación formal. Mi clienta inicia acciones por intento de incapacitación fraudulenta, abuso familiar y presión indebida sobre una persona legalmente autónoma. Nadie se movió. Nadie bebió el café. Me levanté, recogí los documentos y sin levantar la voz dije: he sido paciente muchos años, pero nunca he sido tonta. Mientras salían sin decir palabra, me fijé en que Luna dejó la puerta abierta. La cerré con suavidad y al girarme supe que aún no habían tocado fondo. No pasó una semana desde la notificación legal cuando empezaron a llegar los mensajes. Primero una vecina me enseñó un video en su móvil. Era un fragmento grabado durante la entrada de Lisandro a mi casa, acompañado del título en mayúsculas: hijo intenta quitarle la casa a su madre, fingiendo que está loca. Alguien había filtrado parte de las grabaciones. En menos de un día, el video se volvió viral. Los medios locales tomaron el caso. Luego lo retomaron algunos digitales nacionales. Comenzaron a llamarlo el caso Quintela. Aparecieron titulares con mi nombre, pero también con palabras como abuso familiar, violencia patrimonial, ancianidad y poder. Iván fue citado por el colegio profesional. Al poco tiempo, se supo que había sido suspendido de su cargo en la empresa constructora. El escándalo había alcanzado a sus superiores. Algunos vecinos que antes lo saludaban con afecto, ahora evitaban mirarlo. Y Luna dejó de salir por un tiempo. Una mujer del mercado me contó que la habían oído llorar en el probador de una tienda. Yo no celebré nada. Caminaba por el barrio como siempre, pero algo había cambiado. Las personas mayores se me acercaban, me daban la mano, me contaban sus propias historias. Mi hijo quiere poner la casa a nombre de su mujer, me dijo una señora de gafas rojas. ¿Usted me podría recomendar a ese abogado? Otras me hablaban de residencias sugeridas de nietos que no las visitaban, de firmas hechas bajo presión. Yo solo escuchaba. No sabía qué decir, pero algo en mi rostro parecía darles permiso para hablar. Una tarde incluso vino una mujer desde otra ciudad. Tocó el timbre con un cuaderno en la mano. «Es usted Valdira Quintela. Quiero aprender cómo lo hizo. Quiero que mi historia no acabe como la suya empezó». Ese día, mientras preparaba té para nosotras dos, comprendí que lo que me habían hecho no era solo personal. Era parte de algo más grande. Y que tal vez, sin quererlo, ya había empezado a responder. El juicio no fue largo. Iván se declaró culpable en la primera audiencia. A cambio de evitar una condena mayor, aceptó cumplir 100 horas de servicio comunitario. El juez, con expresión severa, dictó que serían realizadas en una residencia de ancianos del mismo distrito donde intentó ingresarme a la fuerza. No fui. No quise presenciarlo. Lisandro me dijo que mi presencia no era necesaria, que los documentos y grabaciones hablaban por sí solos. Y hablaban con más claridad que cualquier discurso. Esa tarde, al volver a casa, encontré un sobre en el buzón. Dentro había una hoja doblada escrita a mano, con letra temblorosa, pero sincera. «Te queremos, abuela. Mamá no nos deja verte, pero nos acordamos de tus empanadas. No estamos enfadados. Solo queremos verte pronto». No lloré. Cerré los ojos, apreté la nota contra el pecho y luego la guardé entre las páginas de mi libro de recetas, ese que comencé a escribir cuando aún vivía en el cuartito prestado. Supe por una vecina que Luna se había marchado con sus maletas a casa de su hermana. Nadie en el barrio la despidió.
Nadie quiso cargar con esa vergüenza. Yo, en cambio, regresé a mi jardín. Podé las bugambilias, planté romero fresco, lavé las macetas viejas y volví a sentarme en la silla del porche a las 6 de la tarde, como hacía don Laureano. Ahora entendía por qué lo hacía. No era por costumbre, era por gratitud. La casa ya no me parecía una propiedad, sino una extensión de mi cuerpo, de mi historia. Cada habitación guardaba un pedazo de mí: la rabia, el silencio, el miedo, pero también la fuerza, la astucia, y esa voz que siempre tuve pero tardé tanto en usar. Esa noche abrí una libreta nueva. Escribí el título sin dudar, lo que nadie me quitó. No para publicarlo, no para vengarme, sino para que algún día otra mujer en otra cocina sienta que no está sola. Y mientras el té humeaba en la taza, seguí escribiendo palabra por palabra, como quien siembra algo que florecerá en otras manos. Han pasado 6 meses desde aquel juicio, y todavía me cuesta comprender todo lo que vino después. Un periodista del canal local vino a entrevistarme. Yo no quería salir en televisión, pero Lisandro me convenció. Usted no necesita cámaras, Valdira, pero hay muchas que sí la necesitan a usted. Me senté frente a la cámara con el delantal puesto y sin maquillaje. Hablé como hablo siempre, con pausas, sin adornos. Conté lo que pasó, pero no como una víctima. Lo conté como alguien que sobrevivió. Y eso, al parecer, fue suficiente. La entrevista se compartió más de lo que imaginé. Recibí cartas de mujeres que nunca había visto. Algunas firmaban con nombres completos, otras solo con iniciales. Una decía: gracias. Usted me dio el valor para decir que no. Un martes por la mañana, mientras podaba los geranios, recibí una carta formal de una fundación que trabaja con mujeres mayores en riesgo patrimonial. Querían que me uniera como consejera, que hablara, que escuchara, que acompañara a otras como yo. Acepté sin dudar. Desde entonces los días tienen otro ritmo. Por las mañanas cuido mi jardín y por las tardes recibo llamadas. Acompaño firmas, reviso papeles ajenos, con ojos de quien ya ha leído trampas parecidas. Me he convertido en algo que nunca pensé, en una referencia. Hace poco una vecina, doña Mariló, vino con los ojos bajos y el alma rota. Mi hijo quiere que me vaya, susurró. Dice que esta casa ya no es para mí. ¿Tú crees que puedo hacer algo? Le tomé la mano con firmeza. Claro que sí, le dije. Pero lo primero no es contratar un abogado. Lo primero es creer que una merece lo que ha construido. Ella asintió sin lágrimas, solo con un temblor en los labios que conocía bien. La invité a pasar. Puse agua a calentar. Y mientras preparaba 2 tazas de té, supe con una certeza dulce que esta historia nunca fue solo mía. Que esta casa, esta vida, también podían ser refugio para muchas otras.